Mm. Ok, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia que vamos a tener el día de hoy. Gracias por conectarse en domingo y más en puente en nuestro país aquí en México. Para quienes son extranjeros, pues tenemos puente por día festivo aquí en México. Entonces, les agradezco muchísimo que se conecten. Y antes de iniciar, queremos comentarles que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que las participaciones solamente estarán abiertas en el chat. Por cuestiones de tiempo no van a estar abiertas las participaciones a través de micrófonos. Entonces, al final de la conferencia se hará un tiempo estimado de entre 10 a 15 minutos para responder algunas dudas y o comentarios por parte de ustedes con nuestra ponente del día de hoy. Y bueno, también recordarles que estas conferencias son de acceso gratuito, no se emite constancia, no tiene ningún costo y la grabación va a estar disponible en nuestra página de Facebook y posteriormente en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Y bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la maestra Carla Tawada, que es psicóloga clínica con experiencia en psicología jurídica, terapia familiar y prevención del abuso sexual. Ella cuenta con una especialización en psicología jurídica y forense, maestría en gobierno y gerencia pública. Ella labora en un consultorio privado, dando psicoterapia a adolescentes y adultos en terapia familiar, realizando evaluaciones psicológicas, psicoterapia individual y de pareja, asesoramiento en casos de abuso sexual y o de violencia doméstica, al igual en terapias familiares. A su vez, labora en el Centro Médico Bautista como psicóloga clínica, realizando actividades sobre psicoterapia individual para adolescentes y adultos, evaluación y diagnóstico, evaluación en casos de abuso sexual infantil y violencia en niños y adolescentes. Actualmente cuenta con talleres y capacitaciones a funcionarios en habilidades blandas como parte del proyecto del desarrollo del empleado. Y bueno, es capacitadora y entrenadora en diversos colegios e instituciones sobre educación sexual, afectiva y prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Mi estimada maestra Carla, bienvenida en este espacio. Le cedo la pantalla y el micrófono. Cualquier situación técnica, aquí estamos para apoyarle y también con las preguntas al final de su conferencia. Bienvenida, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Buen día o buenas tardes para otros. Así como me presentaron, ¿verdad? Ya es así, soy psicóloga clínica con especialización en jurídica y forense y estoy en Paraguay. Creo que eso no habías dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy en Paraguay, tengo entendido que acá hay muchas personas de muchos países, así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Y bueno, hoy queremos conversar un poquitito sobre las psicoterapias basadas en evidencia científica, abordando un poco su importancia, las aplicaciones clínicas y forenses y cómo podemos integrarlos éticamente para el bienestar de nuestros pacientes. Voy a poner la presentación, un segundito por favor. ¿Me pueden confirmar si es que se ve? Sí, ya la podemos ver, solo falta ampliarla, maestra, y listo. Sí. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Aún seguimos viendo la parte de edición. Ah, ya, ok. Un ratito voy a... Ahí. Mm. No, si gusta, no sé, ponerlo en modo lectura, Sí. a lo mejor se quedó pasmado en el cambio. Ok. Un momentito, por favor.
Ahí está bien. Ahí pueden ver bien. No, seguimos. Si gusta dejar de compartir y volverla a compartir, maestra, Sí, voy porque a... aún seguimos viendo la parte de edición. Ok, o sea, salgo todo y vuelvo a ingresar. Listo, Ay, sí, ya ok. la podemos visualizar bien, maestra. Ahí, perfecto. Qué bueno. Bueno, entonces así como les estaba diciendo, vamos a hablar un poquitito hoy de las psicoterapias basadas en la evidencia, que creo que es súper importante para trabajar, ¿verdad? En lo que es clínica y también vamos a ver las aplicaciones en forense. Entonces, ¿qué significa basado en la evidencia científica? Cuando hablamos de psicoterapia basada en la evidencia, nos referimos a un enfoque que combina principalmente tres elementos. Y eso es lo que quiero ver ahora con ustedes. Primero, el primer elemento, la mejor evidencia empírica disponible. Significa que los tratamientos que han sido probados en estudios científicos rigurosos, como estudios controlados, revisados sistemáticamente, y los metaanálisis. En los estudios controlados son los que se comparan un grupo que recibe el tratamiento con otro grupo que no lo recibe o recibe de otro tipo de atención. Los metaanálisis son los que se revisan en gran cantidad, son muchos estudios sobre un tema específico para obtener conclusiones sólidas. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es la experiencia clínica del profesional. No se trata solo de teoría o de estudios, sino que implica la habilidad y el criterio clínico del terapeuta, que adapta las técnicas, que conoce las técnicas terapéuticas según su propia experiencia y el conocimiento profesional. El tercer elemento son las características, la cultura y las preferencias del paciente. Quiere decir que el paciente es un protagonista activo del proceso terapéutico. Sus valores personales, su contexto cultural, sus preferencias, todo esto se toma en cuenta para adaptar las terapias y así aumentar la eficacia del tratamiento. Esta definición que estuvimos viendo eh, no es arbitraria, es una definición que está respaldada por la APA. Y eso es muy importante y más todavía cuando hablamos de evidencia científica. Por ejemplo, una terapia puede tener mucha evidencia científica para tratar la depresión en adultos, pero como profesional también necesito considerar la realidad cultural. Considero también las preferencias del paciente para que esta terapia sea realmente efectiva. No se trata solo de seguir los manuales, sino de integrar la ciencia con la práctica clínica y el contexto personal. ¿Cuáles son entonces los criterios para el tratamiento con el apoyo empírico? Tenemos varios grupos o tratamientos que son bien establecidos. Los del grupo A, ustedes van a poder encontrar esta información en la página de APA, en la división 12. Son los tratamientos que están clasificados como grupo A o tratamientos bien establecidos. Ya vimos qué significa la terapia basada en la evidencia, entonces vamos a ver ahora a entender cómo se determina si un tratamiento tiene suficiente apoyo empírico según los criterios de la división 12 de la APA. Para que una terapia se considere bien establecida, debe cumplir criterios específicos y estrictos.
El primer criterio sería que al menos 2 experimentos entre grupos deben demostrar que el tratamiento, punto número 1, sea superior a un placebo o que sea equivalente o mejor comparado con otra terapia que ya está validada. El punto número 2 es que también pueden ser aceptados estudios con diseño de caso único, siempre que sean numerosos, que sean con diseños rigurosos y que sean con comparaciones claras. Deben usarse manuales de tratamiento o descripciones muy claras del procedimiento terapéutico. Esto va a asegurar que el tratamiento pueda replicarse y que se pueda evaluar los resultados obtenidos. También especificar claramente las características de las muestras estudiadas. Por ejemplo, las características del diagnóstico, del contexto, de la edad, todo eso hay que tener en cuenta. Los resultados tienen que ser confirmados por al menos 2 investigadores. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. O de diferentes equipos de investigadores. Esto evita sesgos individuales y garantiza que los resultados sean sólidos y que sean replicables. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la TCC, para la ansiedad tiene decenas de estudios que muestran su eficacia frente a un placebo o frente a otras terapias también, por lo cual que se considera un tratamiento muy bien establecido. Luego tenemos los tratamientos probablemente eficaces. Estos tratamientos cumplen con algunos de los criterios. Los criterios son al menos 2 experimentos que muestren que la terapia es superior a estar simplemente en una lista de espera sin tratamiento. Por lo menos 2. O bien que exista al menos un experimento que cumpla con los criterios mencionados para tratamientos bien establecidos. Por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que existe una terapia nueva para la depresión leve que tiene solo un par de estudios que están bien realizados y que indican eficacia superior a la lista de espera. Son las personas que no reciben tratamiento en este momento. Pero aún no se ha comprobado, la suficiente eficacia y no se ha comparado suficientemente con otros tratamientos. Esta terapia entonces se podría considerar probablemente eficaz. Sería como que está en una lista de espera, como que todavía faltan otros estudios para que pueda ser eficaz completamente. ¿Cómo vamos a confirmar o verificar que un tratamiento, que una terapia tiene un apoyo empírico? Como les dije, hay una página de la APA que es www.apa.org. Cuando entramos ahí, hay varias, o sea, está en la división por números y en la división 12, cuando ingresan ahí, van a poder verificar, ustedes pueden entrar ahí por diagnóstico, por tratamiento y van a poder verificar si el tratamiento que están queriendo implementar tiene evidencia científica o no. ¿Cuáles son entonces las diferencias importantes entre lo que es una terapia basada en evidencia científica o una terapia o una práctica que tiene una evidencia limitada? ¿Por qué primero tenemos que identificar o distinguir entre estos 2 tipos de terapias? Es muy importante identificar o distinguir como profesionales porque tenemos una responsabilidad ética con nuestros pacientes. Tenemos que ofrecerle a ellos un tratamiento que realmente les ayude, un tratamiento que no solamente pueda generar esas falsas expectativas o, o una mejoría, pero temporal, que no sea algo que ellos sepan de que es realmente, que esa teoría, que esa terapia que están realizando tenga ya una evidencia y ellos sepan que eso tiene, esa terapia que están haciendo tiene ya eh,
una investigación por detrás. Eso va a darnos credibilidad como terapeutas, ¿verdad? Y incluso sobre todas las cosas no vamos a dañar o no vamos a correr el riesgo de dañar a nuestros pacientes. Entonces, basado en evidencia, como dijimos, las terapias son terapias que han demostrado claramente su eficacia y seguridad a través de múltiples estudios científicos rigurosos. Esto implica que sus resultados han sido confirmados repetidamente y que pueden replicarse con diferentes pacientes y también con diferentes contextos. Como había dicho, la TCC o terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que están más estudiadas en todo el mundo. Está validada científicamente para trastornos como la ansiedad, como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y algunos otros. Es seguro, replicable y sus resultados pueden anticiparse con mayor confianza. Un paciente, vamos a poner un ejemplo de un paciente con ansiedad que recibe un tratamiento con la terapia cognitivo-conductual, generalmente va a mejorar si realiza, si realiza las técnicas correctamente, porque eso también es otro punto que tenemos que tener en cuenta, que a veces los pacientes no hacen o no realizan correctamente lo que el terapeuta le está diciendo. Entonces, si realiza correctamente, sí va a tener una mejoría. Esto no es una casualidad, tampoco no es un placebo, sino que es un fruto de numerosos estudios científicos que respaldan este método terapéutico. Las prácticas con evidencia limitada o las prácticas con evidencia insuficiente son intervenciones que no cuentan todavía con estudios suficientes. Pueden ser también prácticas que están en estudio, que no significa que no son, no por ser con evidencia limitada, significa que no podrían llegar a ser o a tener una evidencia basada en la ciencia dentro de un tiempo. Estos estudios son suficientes o cuyos resultados son insuficientes o cuyos resultados son inconsistentes. Eso también puede ser una característica. A menudo estas terapias se presentan como novedosas, como milagrosas o pueden no ofrecer beneficios reales también. O a veces hasta pueden perjudicar al paciente. Estas terapias no garantizan efectividad y pueden llevar al paciente a frustrarse o retrasar muchas veces la búsqueda de ayuda adecuada. Quiero poner un ejemplo con esto, ¿verdad? Para poder entender una terapia que promete, vamos a decir entre comillas, curar la ansiedad en 5 pasos o curar la ansiedad en una sola sesión, sin ningún estudio científico, sin ningún estudio serio, ningún estudio que lo respalde y podría crear una falsa expectativa o una expectativa irreal y eso una frustración en el paciente. Existen consecuencias a veces muy graves de no de realizar una práctica que no tenga una evidencia científica, como por ejemplo retrasar la recuperación del paciente. Muchas veces llegan a consultorio pacientes que han recorrido varios terapeutas o que han recorrido ya o que han hecho varias terapias sin encontrar una solución y estos pacientes vienen ya cansados, vienen frustrados, algunos vienen ya sin creer en la terapia o sin creer en el terapeuta y eso hace que cueste más la relación entre el terapeuta y el paciente. Vamos a tener que enfocarnos más en ganarnos su confianza primero para que luego podamos trabajar con ellos. Otra consecuencia es el desgaste emocional que ellos sufren, el desgaste emocional del paciente que ya viene, como dije, sin esa creencia ante la terapia o muchas veces ese desgaste económico porque también hay pacientes que van pasando de terapia en terapia gastando mucho dinero y mucho tiempo. Y en casos más graves puede ser un daño psicológico,
un daño psicológico adicional ya al diagnóstico que tienen. Entonces, quiero hablar un poquitito sobre algunas de estas terapias basadas en la evidencia que probablemente muchos ya conocen, y voy a tocar así como algo muy corto de cada uno, pero para que podamos conocer, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la TCC o llamada TCC, ¿verdad? Que es una terapia que está basada en la evidencia científica y que se centra en una premisa sencilla pero muy poderosa. Dice, nuestros pensamientos influyen directamente en cómo nos sentimos y actuamos. Es decir, si modificamos la forma en que pensamos, podemos cambiar nuestras emociones y conductas para mejor. La TCC o terapia cognitivo-conductual utiliza varias técnicas. Una de ellas es la reestructuración cognitiva. Es la que ayuda al paciente a identificar esos pensamientos negativos o esas distorsiones, como por ejemplo, nadie me quiere, soy un fracaso, ¿verdad? Y todas esas distorsiones sustituirlos por otros más realistas o más positivos. Bajo la premisa de que los pensamientos negativos influyen en las emociones y en la conducta, el hecho que un paciente tenga un pensamiento como por ejemplo el de decir que es un fracaso o que nadie le quiere, obviamente eso va a influir en su estado de ánimo y eso va a influir en su conducta. Otra de las técnicas muy utilizadas en la TCC es la exposición gradual. La exposición gradual, donde el paciente enfrenta progresivamente las situaciones que teme, aprendiendo a manejarlas sin ansiedad incapacitante. Esto se utiliza mucho también en la ansiedad, en los trastornos de ansiedad o ansiedad social o cualquier tipo de ansiedad. Otra de las técnicas es la activación conductual. La activación conductual promueve las actividades concretas que aumentan el bienestar emocional, combatiendo el trastorno depresivo o el trastorno por ansiedad mediante la acción y la experimentación directa. Entonces, ¿para qué sirve la TCC? La TCC sirve para muchos diagnósticos. Acá puse unos cuantos que son, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático. Aunque es muy efectiva en estas áreas, también la investigación nos dice que son efectivas en otros diagnósticos. Por ejemplo, vamos a imaginarnos a un paciente con fobia social. La fobia social donde evita cualquier situación social, cualquier situación delante de otras personas, porque piensa que va a ser juzgado negativamente. A través de la terapia cognitivo-conductual, el paciente aprende a reconocer primeramente los pensamientos negativos. Esos pensamientos, como había puesto el ejemplo, ¿verdad? De soy un inútil, soy un fracaso, no, o todo el mundo me mira, o la gente me está criticando. Son pensamientos negativos generalmente en una fobia social. Aprende a cuestionar esos pensamientos y luego a exponerse, pero gradualmente, a las situaciones sociales. Entonces, disminuye de esa manera la ansiedad y obviamente mejora su calidad de vida. Otra de las terapias basadas en la evidencia científica son la terapia de aceptación y compromiso, la llamada también ACT. ¿Cuál es la terapia, la ACT, la terapia de aceptación y compromiso? Es una terapia psicológica basada en evidencia que propone un enfoque diferente. En lugar de luchar contra esos pensamientos y esas emociones difíciles o desagradables, vamos a aprender a aceptarlos. Vamos a aprender a convivir con ellos de manera saludable. Vamos a enfocarnos en vivir una vida significativamente basada en nuestros valores personales.
O sea, en otras palabras, la terapia de aceptación y compromiso no busca eliminar las emociones negativas directamente, sino que enseña cómo vivir plenamente incluso con la presencia del malestar emocional. La terapia ACT utiliza algunas técnicas que son, por ejemplo, la difusión cognitiva. ¿Qué es la difusión cognitiva? Es aprender a ver tus pensamientos como lo que son, solo pensamientos, sin permitir que te controlen o definan tu realidad. La otra técnica es la aclaración de valores, que consiste en identificar lo que realmente es importante para la persona y orientarla a actuar de acuerdo a los valores que considera importante, aumentando así su satisfacción personal o su bienestar emocional. Otra técnica muy utilizada en estos tiempos es el mindfulness. El mindfulness implica desarrollar una atención plena al presente. ¿Cómo vamos a desarrollar una atención plena al presente? Aceptando las emociones y los pensamientos que tenemos o que estamos viviendo en este momento sin juzgarlos ni reaccionar impulsivamente. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso tiene diferentes, como ustedes van a ver, ¿verdad? Diferentes técnicas a la TCC, pero esta terapia está totalmente basada en evidencia científica, tiene estudios que comprueban eso. ¿Y dónde, en qué situaciones generalmente está comprobado que funciona la ACT? Por ejemplo, también en la ansiedad, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos del estado de ánimo como la depresión. También está comprobado que funciona en los dolores crónicos, en los pacientes que sufren de dolor crónico o dolor persistente de mucho tiempo, y también en los trastornos de estrés postraumático. Un ejemplo de esto es que podríamos decir que un paciente que sufrió un trauma fuerte, que está constantemente atormentado por recuerdos dolorosos, la terapia de aceptación y compromiso a esta persona lo que hace es que aprenda a relacionarse de manera diferente con esos recuerdos. No es que intenta borrar los recuerdos ni huir de ellos, sino que el paciente aprenda a aceptarlos como parte de su historia, evitando que dominen su presente. Como dije, con técnicas de mindfulness, la persona se va a enfocar más en sus valores actuales, lo cual le ayuda a vivir una vida mucho más plena. Otra, otra terapia basada en la evidencia científica es la terapia EMDR, y exposición prolongada, ¿verdad? Para el trauma. Esto generalmente se usa mucho en el trauma. ¿Qué es la EMDR? Es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Esta terapia es una técnica psicológica que ayuda especialmente a las personas que han vivido situaciones traumáticas. Utiliza movimientos oculares bilaterales para reducir el impacto emocional y la intensidad de los recuerdos traumáticos. Y la idea central es que estos movimientos facilitan la desensibilización del trauma y permiten volver a reprocesar emocionalmente y de una manera adaptativa lo que ocurrió. ¿Qué es la exposición prolongada? La exposición prolongada es otra terapia respaldada también científicamente que ayuda al paciente a enfrentar pero de manera progresiva y segura los recuerdos traumáticos que suele evitar, permitiendo que se reduzca paulativamente el impacto emocional. Este enfoque está muy validado también y busca romper ese círculo vicioso de evitación que produce ansiedad, promoviendo que la persona retome el control de su vida. Generalmente en los casos de
abuso sexual, cuando trabajo con las personas adultas, se utiliza mucho lo que es la exposición prolongada o la técnica, la terapia de la EMDR, ¿verdad? Para procesar ese trauma que vivieron generalmente de niños o de adolescentes. Entonces, las aplicaciones de estas terapias son, como dije, el trastorno de estrés postraumático, principalmente, también en casos de víctimas de violencia intrafamiliar o de género, de abuso infantil, todas las personas que hayan vivido algún tipo de violencia y las personas también que sufrieron algún tipo de accidente grave o también algún accidente, alguna catástrofe natural, que haya vivido alguna catástrofe natural también. Por ejemplo, una mujer que fue víctima de violencia doméstica y que tiempo después experimenta como esos flashbacks, ¿verdad? Esos pensamientos recurrentes que van a interferir gravemente en su vida diaria. Al aplicar la terapia de EMDR o la terapia de exposición prolongada, puede aprender a afrontar estos recuerdos de una manera mucho más segura y controlada, disminuyendo poco a poco la intensidad emocional hasta recuperar su calidad de vida. Otra de las terapias muy interesantes, también con apoyo científico, es la terapia llamada dialéctico-conductual o DBT. La DBT es una terapia diseñada especialmente para personas que experimentan dificultades intensas en su regulación emocional. Conductas impulsivas o de repente personas que se autolesionan, jóvenes, adolescentes con autolesiones, personas con pensamientos suicidas o con relaciones interpersonales muy inestables. ¿Por qué o por qué se le llama dialéctica? Porque enseña al paciente a manejar dos ideas aparentemente opuestas al mismo tiempo. Una idea es aceptarse radicalmente tal como es y la otra es buscar cambiar aquellos comportamientos que son problemáticos. Eso es la base de la DBT. Y la DBT también utiliza técnicas que son muy propias de la DBT, que son, por ejemplo, la técnica de atención plena o mindfulness, como habíamos visto, que donde enseña al paciente a estar presente en el aquí y en el ahora sin reaccionar impulsivamente. Sobre todo sin reaccionar impulsivamente ante las emociones fuertes, que es muy característico de las personas con trastornos límites o depresión bipolar también. La regulación emocional es otra técnica que utiliza la DBT, donde brinda herramientas para manejar las emociones que son muy intensas o extremas y manejar de una manera más efectiva. Otra de las técnicas es la aceptación radical. ¿Qué es la aceptación radical? Implica aceptar profundamente la realidad y a uno mismo. Y partiendo de ahí, partiendo de aceptar la realidad y a uno mismo sin resignarse, sino que desde ahí facilitar el cambio positivo. Desde lo que soy, voy a buscar ese cambio positivo en mi conducta o en mis emociones. ¿Cuáles son las situaciones donde fueron demostrada la eficacia de la DBT? Como dije, en los trastornos límites de personalidad, en personas que sufren intentos de suicidio o que sufren autolesiones, generalmente adolescentes, jóvenes, personas con conductas impulsivas o personas también que tienen un trauma complejo o una desregulación emocional muy severa. Por ejemplo, en los contextos forenses, podríamos tener una persona que comete autolesiones frecuentes o comete conductas impulsivas
peligrosas y a través de la terapia dialéctico-conductual, la DBT, esa persona puede aprender a manejar mejor sus emociones intensas, puede aprender a desarrollar esas habilidades para tolerar el malestar y puede resolver conflictos sin llegar a dañarse a sí misma o a dañarle a los demás. Esas son las, las terapias, algunas de las terapias, porque no me alcanza el tiempo para dar todas las terapias, pero esas son algunas de las terapias. Entonces, ahora me gustaría hablar un poco de lo que son las aplicaciones de las terapias basadas en evidencia en psicología forense. Como soy de Paraguay, me gustaría hablar del caso Paraguay, ¿verdad? Y después vamos a tocar un poquitito de otros países, pero es importante saber qué hace un psicólogo forense acá en Paraguay. Bueno, en Paraguay los psicólogos forenses desempeñamos un papel esencial, súper importante en lo que es el ámbito judicial. Vamos a proporcionar de evaluaciones psicológicas, obviamente fundamentadas en métodos científicos, porque nuestro objetivo es ofrecer información objetiva y validada que ayude a los jueces en la toma de decisiones sobre el estado mental y emocional de las personas involucradas en los procesos judiciales. ¿Y cómo vamos a aplicar las terapias basadas en el ámbito forense? Las intervenciones forenses deben basarse en enfoques validados, eso tenemos que saber, validados científicamente, primero para garantizar que los resultados sean confiables y útiles en el contexto legal. Hay unos cuantos métodos que son los más utilizados, que son, por ejemplo, la entrevista clínica, estructurada y las semiestructuradas. Las entrevistas son para diagnosticar trastornos psicológicos y evaluar el estado mental del evaluado. Después tenemos las pruebas psicológicas estandarizadas, que pueden ser MMPI, el WISE, el SARA. Son pruebas que miden personalidad, que miden inteligencia, que miden trastornos emocionales o también puede ser el riesgo de reincidencia delictiva. Eh, Otro es la evaluación del trauma. La evaluación del trauma y la violencia mediante instrumentos como el CTQ, el Gottman y varios otros que, bueno, no puedo poner acá la lista larga, pero es cuestión de que si alguien está interesado me pide, después yo le voy a pasar. ¿Cuáles son las aplicaciones específicas en el contexto forense en Paraguay? Una de los contextos es los casos de violencia intrafamiliar. La aceptación de la aplicación de la TCC, por ejemplo, para víctimas de violencia. El enfoque basado en evidencia reduce los síntomas de ansiedad, de depresión y del estrés postraumático. Podemos también evaluar las secuelas psicológicas con las escalas estandarizadas como por ejemplo el BDI, que es para la depresión, el IES, que es para el estrés postraumático, o el PCL-5, que es para el trastorno, para el TEP, para el trastorno de estrés postraumático también. Otra evaluación que hacemos es de competencia parental. Acá hay muchos casos donde tenemos que utilizar técnicas para medir las competencias parentales, generalmente en las disputas por la custodia de los hijos. Para eso utilizamos uso de entrevistas estructuradas, la observación obviamente entre la relación de los padres y hijos o las pruebas de apego también. También la terapia sistémica familiar es una terapia muy interesante para evaluar lo que son las interacciones familiares o la terapia de apego también, ¿verdad? Que se utiliza mucho para fortalecer las habilidades parentales. Otro contexto es la rehabilitación penitenciaria, la implementación de la TCC también o los programas de modificación de conducta se utilizan mucho en personas privadas de libertad, sobre todo
para reducir el riesgo de la reincidencia. O programas basados en la DBT también son muy eficaces, ¿verdad? En internos con problemas de impulsividad o de agresión. Entonces, el uso de las terapias basadas en evidencia científica en la psicología forense no solo va a garantizar las evaluaciones precisas y confiables, sino que también contribuye a intervenciones efectivas que favorecen la protección de las víctimas, la reinserción social y la justicia en Paraguay. Podemos imaginarnos un caso de disputa por custodia, donde se va a evaluar cuál de los padres está más capacitado que el otro emocionalmente para cuidar a su hijo. Como psicóloga forense, obviamente voy a realizar una entrevista clínica a ambos padres. Voy a observar sus interacciones, su relación con el niño. Voy a aplicar probablemente pruebas específicas para determinar claramente quién puede ofrecer un ambiente más saludable y estable al menor. Todo esto es esencial, es súper importante para que el juez pueda tomar una decisión fundamentada y sobre todo justa. Entonces, eso fue en Paraguay. Ahora, ¿cuál, cómo podría ser la psicología forense basada en la evidencia en otros países? O sea, ¿cómo trabajan los psicólogos forenses en otros países? La psicología forense varía según, obviamente, el sistema judicial de cada país. El contexto cultural también es muy importante, pero en todos los casos las intervenciones deben basarse en evidencia científica. ¿Para qué? Para garantizar la evaluación, garantizar que la evaluación sea precisa y que sobre todo los tratamientos sean eficaces. En Estados Unidos, la evaluación de competencia para ser juzgado generalmente es el uso de instrumentos como el CAI-R, ¿verdad? Para determinar si es un acusado comprende o no el proceso judicial, porque eso también es muy importante, ¿verdad? La gente que está en forense sobre todo va a saber. También lo que es la perfilación criminal, el perfil criminal, ¿verdad? La aplicación de la psicología criminal conductual para analizar los patrones de conducta de los delincuentes peligrosos, como por ejemplo los casos, no sé si se han de acordar, ¿verdad? De Ted Bundy o Bundy. Los perfiles forenses ayudaron a predecir sus modus operandi y facilitaron con eso su conducta, su captura, perdón, su captura. En Europa, por ejemplo, las evaluaciones clínicas forenses, en Alemania, en Italia, se aplican protocolos como el CTQ o la escala de estrés postraumático. em, Después también están las redes clínicas forenses. En países como Austria se han implementado protocolos estandarizados basados en evidencia para mejorar la atención a las víctimas. Por ejemplo, en Alemania las víctimas pueden acudir a los centros especializados donde se documentan sus secuelas psicológicas para proteger sus derechos legales. Y en Singapur, la rehabilitación de jóvenes infractores y la predicción del crimen me pareció muy interesante a través de las intervenciones tempranas. Se aplican, por ejemplo, programas basados en la TCC o la terapia de rehabilitación basada en el desarrollo, que es otra terapia para reducir la reincidencia. Después también la colaboración con la policía, que se utiliza una terapia basada en mentalización o un entrenamiento en habilidades socioemocionales en estos jóvenes, especialmente que, que tienen características de conductas muy violentas o de conductas muy impulsivas. Por ejemplo, en Singapur, los jóvenes infractores reciben tratamiento inmediato para cambiar los factores de riesgo que favorecen la reincidencia. Entonces, el trabajo con los jóvenes es muy interesante ahí. ¿Qué aprendemos entonces a través de todos estos ejemplos internacionales?
Primero que la psicología forense basada en la evidencia es fundamental para mejorar la justicia y también para atender a las víctimas. Otra cosa que aprendemos también es que podemos adaptar las buenas prácticas internacionales a nuestros países para fortalecer nuestro sistema judicial. Otro de los puntos muy importantes que aprendemos acá es la combinación de las evaluaciones psicológicas que son rigurosas o las intervenciones terapéuticas basadas en la ciencia todo esto permite lograr sobre todo una justicia más efectiva y una justicia más humana. Entonces, ¿cuál es lo que quiero reflexionar con ustedes acá entonces es la psicoterapia basada en evidencia no es una moda. No es que porque está de moda voy a trabajar en la psicoterapia basada en evidencia, sino que porque es un compromiso ético con la ciencia, sobre todo, con nuestra profesión como psicólogos y con el bienestar emocional integral de nuestros pacientes. Como profesionales de la psicología, nuestra tarea no es simplemente aplicar cualquier técnica terapéutica que esté de moda o que parezca novedosa, sino que utilizar estas intervenciones que realmente hayan demostrado científicamente su eficacia, su seguridad y su validez. Entonces tenemos un compromiso ético como profesionales, una responsabilidad ética de aplicar estas terapias que sean efectivas, que sean seguras y que sean respaldadas por una investigación científica. Y también un compromiso con nuestra práctica diaria que debe basarse en los datos científicos sólidos, pero también debe considerar la experiencia clínica y las particularidades culturales, las económicas, las personales de nuestros pacientes, sobre todo. Que debemos ser conscientes de que la aplicación de psicoterapia basada en evidencia puede enfrentar barreras culturales, pueden enfrentar barreras económicas y barreras de acceso. Eh, Acá en Paraguay, por ejemplo, lo que es la terapia, siempre digo que después de la pandemia, las personas tienen muchísimo más acceso a lo que es la terapia, porque muchas personas acuden a terapias online, ¿verdad? Y otras personas también creo yo que utilizan más, o sea, como primera respuesta a una terapia psicológica y no como antes que era lo último que querían hacer era llegar a una terapia. Entonces creo que la credibilidad en la terapia psicológica está en aumento. Por lo menos estoy hablando acá desde mi país, ¿verdad? Es crucial adaptar estas terapias para que sean efectivas en diferentes contextos culturales. Nosotros como país también nos falta mucho, tenemos mucha carencia de estudios científicos, de muestreos científicos, tenemos mucha carencia todavía de eso y eso es algo que tenemos que ir trabajando como paraguayos especialmente. Y también que necesitamos impulsar sobre todo la colaboración interdisciplinaria. Como trabajo también en un hospital privado, tenemos un trabajo interdisciplinario muy interesante con los médicos, trabajamos mucho con los psiquiatras, con los clínicos, con los médicos familiares, y eso hace que el tratamiento sea mucho más eficaz. También es importante en el caso de los forenses trabajar con los jueces, trabajar con los trabajadores sociales, con las comunidades, todo esto para asegurar que estos tratamientos lleguen realmente a quienes más necesitan y que sean eficaces. Entonces, como puse ahí, puse acá también las referencias principales. Quiero decir que la psicoterapia basada en evidencia es un compromiso con la ciencia y con nuestros pacientes y con nosotros mismos.
Entonces, no elegimos terapias porque están de moda, como dije, sino que la elegimos porque sabemos que funcionan y que funcionan bien. Les puse acá las referencias principales para que ustedes vean de que toda esta información está respaldado, ¿verdad? Por información certera, por información veraz, por fuentes confiables y está para que ustedes puedan utilizarlo también. Así que muchísimas gracias. Creo que no me pasé de tiempo. Muchísimas gracias y voy a escuchar sus consultas, sus preguntas. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por esta ponencia. Perdón. Aún no hay preguntas en el Zoom. Tal vez ahorita que se respondan las de Facebook, vayan realizando sus preguntas los colegas aquí en Zoom. La primera de Facebook es sobre su experiencia en el informe pericial al momento de recomendar psicoterapia a víctimas. ¿Se debe de especificar el tipo de terapia o se deja abierto al terapeuta tratante? Yo generalmente especifico el tipo de terapia. Siempre es una recomendación, obviamente, ¿verdad? Pero yo especifico porque desde mi parte también considero que como soy promulgora, ¿verdad? Promulgo lo que es la terapia basada en la evidencia, creo que es importante poder promover algo certero, algo que tenga evidencia científica. Obviamente, como dije, es ya el juez va a dictaminar o el paciente va a acceder al final a lo que el juez le diga, pero siempre pongo en mi informe una recomendación específica. Gracias, doctora. Otra pregunta es si usted puede recomendar algún autor o algún artículo sobre esta parte de la terapia, las terapias psicológicas basadas en evidencia, o si nos puede compartir algún material sobre ello. Sí, lo que yo les recomiendo es que entren a la página de APA, www.apa.org, vayan a la división 12. Entonces ahí pueden buscar, ahí tienen toda la información de todas las terapias con sus fuentes científicas. O sea, de repente si es que hay alguna investigación, si hay un metaanálisis, todo está ahí. Terapia por terapia, diagnóstico por diagnóstico. Esa me parece que es la mejor fuente donde pueden ir a encontrar esa información. Gracias, doctora. Bueno, la última pregunta viene aunado a a los tipos de terapia. Si se tiene que tener alguna maestría, especialización, o si con algún curso o diplomado es único para realizar psicoterapia basada en evidencia. Yo tengo un diplomado en psicoterapia basada en evidencia de Sensorium, se llama un lugar, de repente pueden buscar en las redes sociales. Sensorium es un instituto que está ubicado en en Ciudad del Este, en Paraguay. Ellos tienen estos diplomados que son programas online, pueden hacer esos diplomados. Ay, eso fue lo que para mí fue así como el punta de pie, ¿verdad? Lo que empezó en mi amor, en mi pasión y en mi búsqueda de lo que es la terapia basada en la evidencia. Eso es lo que yo conozco y bueno, después si es que de repente hay muchos lugares donde también están ahora, después están las terapias individuales, o sea, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, capacitarse en una terapia cognitivo-conductual o terapia DBT, lo que es general, a nivel general, yo les recomiendo Sensorium. Voy a poner acá luego la página de Sensorium para que tengan acá en los comentarios.
Ahí ya les coloqué. Ok, doctora. Bueno, pues esas serían las últimas preguntas. Hay muchísimos agradecimientos. También sobre, si podría repetir la página de la APA que nos acaba de mencionar y con eso finalizaríamos, doctora. Sí, ahí está. Ahí les puse www.apa.org. Muchísimas gracias. Bueno, una última pregunta es sobre si es recomendable poner el tipo de terapia que provenga de la página de la APA en un dictamen. ¿Cómo? No, no le entendí, disculpe. Creo se refiere a si podemos mencionar el tipo de recomendación de la terapia que provenga de la página de la APA en un dictamen. Si es recomendable poner eso. O sea, la fuente Ajá, creo que se sería la refiere a fuente. eso. Sí, o sea, la verdad que yo no coloco la fuente, ¿verdad? Col- Porque uno lo que coloca generalmente es, bueno, recomiendo que haga tal terapia, qué sé yo, terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de tal, pero no coloco la fuente de APA. Creo que no es necesario. Ok, muchísimas gracias, doctora. Con esto estaríamos finalizando este evento. Esperamos verla en otros eventos en consultoría. Muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, estamos en contacto. Gracias. Claro, sí, recordarles a nuestros asistentes que la grabación va a estar disponible en nuestra página de Facebook y posteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana y muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.